Bienvenidas y bienvenidos, un día más, a uno de nuestros vídeos. En esta ocasión, hablaremos de la verdadera historia de María Magdalena. ¿Quién fue, y sobre todo, por qué se hizo tan popular? Todo esto y más, a continuación. Comencemos. Hay una antigua historia acerca de María Magdalena, la cual fue registrada por primera vez en el siglo XIII. La historia relata que después de la resurrección de Cristo, emprendió un viaje hacia Francia, donde se estableció en una gruta cerca de Marsella durante 3 décadas, llevando a cabo una penitencia de 30 años sin ingerir alimentos ni bebidas, como expiación por su pasado en la prostitución. Con el paso del tiempo, la figura de Magdalena se convirtió en un símbolo de redención para las prostitutas arrepentidas o mujeres de comportamiento promiscuo. Entre los siglos XVIII y XX, los asilos de la Magdalena daban albergue a mujeres en situaciones difíciles en Irlanda, siendo en ocasiones internadas junto a sus hijos ilegítimos. Estas instituciones auspiciadas por la Iglesia, tenían la intención de brindar refugio y sustento, pero en la década de 1990 se vieron envueltas en un escándalo. Mujeres vulnerables, por diversas razones, habían sido ocultadas y habían concluido sus días en fosas comunes durante su estancia. De este modo, en el siglo XXI, María Magdalena, reconocida como patrona de los penitentes, perdura como un símbolo ligado a las mujeres que sufrieron maltratos y fueron silenciadas por la Iglesia. Aunque el carácter de la Magdalena, en el cristianismo occidental, se limita principalmente a la prostituta y sus décadas de penitencia, hay pocas razones para asociar a María con ese pecado en particular. Ningún texto bíblico indica que ella fuera una prostituta. En los escasos registros de María Magdalena, aprendemos que Jesús la limpió de 7 demonios. En Marcos 16:9, Lucas 8:2, indica que ella viajó con Jesús y lo apoyó económicamente. En Lucas 8:1-3, que fue presente en su crucifixión. En Mateo 27:56, Marcos 15:40, Juan 19:25, y Mateo 27:61, Marcos 15:47, que ella fue la primera testigo de la tumba vacía. En Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:10, Juan 20:18. Que en los 4 evangelios, ella trae noticias de la resurrección a los otros discípulos, Mateo 28:10, Marcos 16:10, Lucas 24:10, Juan 20:18. ¿Cómo se creó la imagen popular de María Magdalena, como una femme fatale, con un pasado tumultuoso, y que luego se volvió recatada y modesta debido a su encuentro con Cristo? La respuesta es compleja, pero está intrínsecamente relacionada con la supresión de las historias de otras mujeres. En los evangelios, existen al menos otras 2 Marías y varias mujeres discípulas más, algunas mencionadas por nombre y otras no. En un sermón papal del siglo VI, Magdalena fue equiparada con María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. A su vez, Betania fue identificada en el Evangelio de Juan como la mujer que ungió los pies de Jesús con un costoso aceite. La unción de Jesús es un ejemplo inusual de una historia que aparece en cada uno de los Evangelios. El relato de Juan es el único en el que se nombra a la mujer en cuestión. En cambio, el relato de Lucas es el único en el que la mujer llora, es etiquetada como pecadora y finalmente es perdonada. Esta mujer posteriormente llegó a ser identificada como María Magdalena. La idea de que ella estuviera involucrada en actos sexuales ilícitos fue completamente inventada. Resulta sorprendente pensar que un proceso de asociaciones fluidas y poco sólidas la llevara a ser considerada la pecadora destacada de los evangelios cientos de años después de su fallecimiento, pero precisamente eso es lo que ocurrió. Es posible que en lugar de la versión respaldada por la Iglesia, hayas escuchado la narrativa que presenta a María Magdalena como la esposa de Jesús. Hace muchos años, el Código da Vinci se convirtió en el último eslabón de una serie de novelas que popularizaron la idea de que la Iglesia había ocultado una relación legítima entre María y Jesús.
La noción de que Jesús hubiera estado casado no disminuiría su papel como Salvador y Dios en nuestra creencia. No obstante, estas historias claramente provienen de escritos que divergen de la corriente ortodoxa principal. En el Evangelio gnóstico de Tomás, que a menudo se data en el siglo II, hay un pasaje peculiar donde Pedro sostiene que las mujeres no son dignas de la vida. La respuesta de Jesús a esta afirmación es: cualquier mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Es probable que este enigmático fragmento haya inspirado un diálogo similar en el papiro conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, un fragmento copto en el cual Jesús se refiere a María como mi esposa. Sin embargo, este pequeño fragmento de texto, descubierto alrededor de 2012, se considera ampliamente auténtico y de origen medieval, incluso por el erudito que lo presentó por primera vez. A pesar de que los conflictos entre Pablo y Pedro están detallados en el Nuevo Testamento, en los materiales extrabíblicos se presentan roces entre María y Pedro. Un ejemplo es una escena en el Evangelio de María, donde María expresa dudas sobre si Jesús realmente confiaría en ella un conocimiento secreto, lo que lleva a un enfrentamiento con Pedro. Dado el contexto gnóstico de este intercambio, es altamente probable que este pasaje haya sido escrito varias décadas después de la muerte de estos personajes. Sin embargo, muchos han sugerido que debido a que tantos textos antiguos mencionan una rivalidad entre María, presentada como la discípula favorita y más amada de Jesús, y un Pedro celoso, es posible que María haya liderado una comunidad o movimiento temprano, similar a lo que hizo Pablo. Aun si la rivalidad fuera inventada, la existencia de esta narrativa ampliamente difundida indica que ella debió tener un papel significativo. Resultaría extraño que circularan historias de conflictos con los apóstoles sobre alguien cuyo ministerio público fuera insignificante. Incluso existe una teoría que sugiere que María Magdalena es la autora encubierta y la discípula amada del Evangelio de Juan, presentándose como varón para ser aceptable en la incipiente y cada vez más exista Iglesia del siglo II. En resumen, las múltiples historias y enfoques en torno a María Magdalena reflejan su posición destacada en los primeros tiempos del cristianismo, así como las tensiones y rivalidades que podrían haber existido dentro de las primeras comunidades cristianas en relación con su papel y legado. En un segundo enfoque, resulta intrigante examinar el contenido de las dos narrativas predominantes en la Iglesia occidental sobre María Magdalena. Una característica destacada en ambas versiones es su enfoque en el supuesto arrepentimiento por un pecado sexual o en una presumida relación sexual con Jesús. Implícitamente, esto sugiere que en los primeros días de la Iglesia se daba por sentado que la influencia de una mujer solo podía manifestarse a través de su sexualidad. No obstante, esto suscita interrogantes interesantes: ¿por qué se le conferiría tal importancia como para convertirse en la primera testigo de la resurrección? ¿Qué motivo habría para que María viajara con Jesús? ¿Y cuál sería la razón detrás de su recurrente aparición en la literatura extrabíblica del cristianismo primitivo? Hay muchas incógnitas en torno a María Magdalena. Lo que sabemos con certeza es que ha sido transformada en algo que no era. Puede que haya habido razones detrás de esto, o tal vez no. Sin embargo, al igual que muchas mujeres en los evangelios, las epístolas y la historia de la Iglesia, el puro amor de María hacia su Salvador ha sido alterado para adaptarse a una audiencia que temía la influencia femenina. Quizás asientas en reconocimiento cuando ves que el relato de las mujeres anunciando la resurrección a los discípulos varones se considera como un delirio. Después de todo, todos hemos oído que las mujeres son más susceptibles al engaño. Todos hemos escuchado que las mujeres necesitan la lógica masculina para mantener los pies en la tierra. Pero si hay algo que debería ser de suma importancia para un testigo creíble, uno en quien la sociedad en general podría confiar y que parecería serio y responsable ante los extraños mientras compartía la noticia, es la resurrección. ¿Por qué se debería asignar el rol de apóstol a alguien que sería considerado poco fiable en los tribunales? ¿Por qué debería haberse empañado este relato central en la Biblia por las lágrimas histéricas de una mujer que confundió a Jesús con el jardinero? Ella lo reconoce en cuanto pronuncia su nombre.
Sus ovejas escuchan su voz. A pesar de que los otros discípulos puedan ignorar a María, y la historia cristiana la mire con desconfianza, ella es una de las pertenecientes al pastor. La narrativa de María puede ser ocultada, y su memoria tergiversada, pero sus últimas palabras registradas son estas. He visto al Señor. Que nosotros, quienes buscamos servir al Señor resucitado en una iglesia que no confía plenamente en nosotros, compartamos el mismo sentir que María. Estemos dispuestos a soportar difamaciones, a ser objeto de burlas por parte de nuestros propios hermanos y hermanas, a ser incomprendidos, a ser injustamente acusados de buscar reconocimiento propio, si solo podemos comunicar la verdad de Jesucristo. En esta temporada pascual, tomemos consuelo en la figura de María Magdalena, también patrona de aquellos ridiculizados por su devoción, y proclamemos el mensaje de esperanza: Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y hasta aquí, el video de hoy. Esperamos que os haya gustado esta versión sobre María Magdalena. Y como siempre, activa la campanita, suscríbete, comenta y dale un fuerte like. Gracias.